Hola a todos, ¿cómo están? En la clase anterior estuvimos trabajando sobre las funciones cuadráticas. Dijimos que las funciones cuadráticas son aquellas que están expresadas de esta forma. Tienen un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Pudiendo suceder que B y C, o alguno de ellos dos, correspondan a un valor numérico 0 y por lo tanto alguno de estos términos no estar presentes. También vimos sobre algunos puntos principales que podíamos calcular de la función cuadrática, los cuales nos iban a ayudar a graficarlo. En la clase de hoy vamos a volver a trabajar sobre las raíces y vamos a incorporar un concepto que es el del discriminante. Y vamos a establecer cuál es la relación que hay entre el discriminante y las raíces de una función cuadrática y cómo se ve reflejado en su gráfico. Para ello vamos a empezar recordando qué son las raíces. Y justamente tenemos aquí escrita la definición que dice que las raíces son la intersección de una función con el eje X, es decir, que son aquellos puntos en donde la gráfica corta al eje X, que es el que se encuentra de forma horizontal en el plano cartesiano. Una manera simbólica de representarlo es que las raíces son aquel valor numérico, el cual debemos calcular, aquel valor numérico para X, cuando ya sabemos de antemano que el valor para Y es 0. Por lo tanto, hallar las raíces de la ecuación cuadrática, de la función cuadrática, es reemplazar a la Y por el valor numérico 0, que es el que encontramos aquí mismo. Esto que nos queda establecido, 0 igual al valor a por x elevado al cuadrado más b por x más c, es lo que se conoce como ecuación cuadrática. Ecuación porque estamos hablando de una igualdad que contiene una incógnita, que en este caso es la x. Y cuadrática porque en medio de esta expresión tenemos al término cuadrático. Para hallar las raíces de la función cuadrática, ya habíamos establecido que íbamos a utilizar esta fórmula, a la cual habíamos llamado fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara, haciendo referencia a quien la estableció como fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas. Para incorporar el concepto del discriminante, dejamos establecido que el radicando, es decir, lo que se encuentra en el interior de nuestra raíz cuadrada dentro de la fórmula resolvente, es lo que se conoce como discriminante. Este símbolo, esta especie de triángulo, que en realidad está representando a la letra del alfabeto griego delta, es el que vamos a utilizar para hablar del discriminante de forma simbólica, para representarlo. Entonces, repetimos, el discriminante es el valor numérico que obtenemos del radicando de la fórmula resolvente. ¿Por qué se llama discriminante? Bueno, porque es el que discrimina la cantidad de soluciones que vamos a obtener de ella. Veamos de qué estamos hablando. El resultado numérico obtenido del discriminante podría ser un valor mayor a 0, es decir, que podría ser un valor positivo. Si esto es así, al finalizar el cálculo de toda nuestra fórmula resolvente, vamos a obtener dos soluciones diferentes. Para diferenciarlas, a una vamos a llamar x sub 1 y a la otra vamos a llamar x sub 2. Veamos un ejemplo. Tenemos la función cuadrática menos x elevado al cuadrado menos x más 2.
Si nosotros calculamos las raíces de esta función cuadrática, empezaríamos determinando cuáles son los valores a, b y c de nuestra función. Ya habíamos establecido que este menos corresponde al valor numérico menos 1, lo mismo sucede con este menos, y el valor para c es el 2 positivo. Habiendo determinado los valores a, b y c, nosotros podemos reemplazarlos en nuestra fórmula resolvente y calcularla. Importante recordar que nuestra fórmula empieza con un menos y que nuestro valor de b también es un número negativo, por lo tanto debemos considerar ambos símbolos utilizando un paréntesis. Cuando nosotros acá escribimos b elevado al cuadrado, también utilizamos el paréntesis para no olvidar involucrar el signo negativo en la potencia cuadrada. Menos 4 por menos 1 por 2. Todo esto sería nuestro radicando sobre 2 por a, que era menos 1. Continuando con la resolución de nuestra fórmula resolvente, menos por menos 1 es 1 positivo, más menos la raíz cuadrada de. Primero resolveremos este menos 1 elevado al cuadrado, que se resolvería haciendo menos 1 por menos 1, lo cual nos da por resultado un 1 positivo. Luego analizaremos los signos. Tenemos un menos por otro menos, es más, y el 2 que es positivo, continuaríamos teniendo un más. Resolvemos la multiplicación. 4 por 1, 4, por 2, 8. Sobre menos 2. En esta instancia, nosotros ya podemos resolver hallando cada uno de los valores por separado. ¿Cómo nos quedaría x sub 1? Bueno, nos quedaría 1 más la raíz cuadrada de 9, que es 3, sobre menos 2. Por lo tanto, x sub 1 sería 4 sobre menos 2, que haciendo la división nos daría menos 2 como primer resultado de nuestra raíz. X sub 2, ¿cómo nos quedaría? 1 menos 3 sobre menos 2, lo cual nos daría menos 2 sobre menos 2, y finalmente obtendríamos como x sub 2 al 1. Fijémonos en que nuestro determinante, nuestro radicando, es un número positivo, es 9, y que como valor numérico final hemos hallado dos valores, es decir, dos raíces distintas. Si nosotros continuáramos analizando esta función cuadrática, encontrando el resto de los puntos importantes para poder graficarla, llegaríamos a una gráfica como la que tenemos acá presente, en donde tenemos al menos 2 y al 1 como raíces de nuestra función, que son las que hemos hallado hace un momento. Así que, cuando el discriminante es positivo, vamos a obtener dos soluciones diferentes, lo cual nos dará en realidad dos valores numéricos correspondiendo a las raíces diferentes, y tendremos una gráfica que va a atravesar en dos oportunidades al eje X. Veamos ahora qué pasa si el discriminante es igual a 0. Es decir, reemplazamos a, b y c, resolvemos el discriminante y nos queda finalmente la raíz cuadrada de 0. En ese caso, vamos a obtener dos soluciones iguales. Por lo tanto, el valor numérico hallado para x
sub 1 va a ser el mismo que vamos a encontrar para x sub 2. Veamos el ejemplo. Nuestra función cuadrática es x al cuadrado más 4x más 4, y si nosotros vamos a calcular sus raíces, como en el caso anterior, lo primero que vamos a hacer es establecer los valores numéricos para a, b y c. En el caso de a es un 1, en el caso de b es un 4 y en el caso de c también es un 4. Ya establecidos los valores a, b y c, vamos a reemplazarlos en la fórmula y nos va a quedar menos 4 más menos 4 elevado al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Resolvemos y vamos a obtener menos 4 más menos 4 elevado al cuadrado es 16. Por la regla de los signos vamos a obtener un menos, 4 por 1 4, por 4 16, sobre 2. A partir de acá podemos obtener los dos resultados de nuestra fórmula resolvente y nos quedaría menos 4 más 0. ¿Por qué 0? 16 menos 16 es 0. Y raíz cuadrada de 0 también es 0. Todo esto sobre 2. A partir de acá, finalmente vamos a poder decir que menos 4 sobre 2 es menos 2. Tenemos nuestra primer solución de la fórmula resolvente. Veamos la segunda solución. Menos 4 menos 0 sobre 2. Donde finalmente vamos a obtener que el valor numérico para x sub 2 vuelve a ser menos 2. Tal como lo vimos al principio, si nuestro discriminante es 0, lo tenemos acá, 16 menos 16 es 0. Si nuestro discriminante es 0, vamos a obtener dos valores numéricos para x sub 1 y x sub 2 exactamente iguales. Si nosotros continuáramos representando esta función cuadrática, llegaríamos a este gráfico en donde veríamos que la única raíz existente es x igual a menos 2. ¿Qué quiere decir? El gráfico de nuestra función tiene una única intersección con el eje x. En este caso, la raíz, escribirlo, coincide con el vértice de nuestra función cuadrática. ¿Sí? El punto más bajo es exactamente el mismo que nuestra función cuadrática tiene como raíz. Veamos la tercera situación. Ahora, el discriminante podría darnos un valor numérico negativo. Cuando esto sucede, nos vamos a encontrar con que no vamos a tener soluciones reales para nuestra fórmula resolvente. Veamos el ejemplo. Tenemos esta función cuadrática y vamos a hallar sus raíces. Tal como lo hicimos anteriormente, vamos a determinar que a es 1, b es 2 y c es 3. Reemplazamos en nuestra fórmula y nos va a quedar menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por 3, todo esto sobre 2 por 1. Continuamos resolviendo, vamos a obtener menos 2 más menos 2 elevado al cuadrado 4. Por la regla de los signos nos vamos a quedar con el menos, 4 por 1 4, por 3 12.
Todo esto sobre 2 por 1, que es 2. Continuamos resolviendo y vamos a obtener menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 8 sobre 2. Como verán acá, el discriminante de nuestra función cuadrática nos está dando un valor negativo. Por lo tanto, acá se terminó nuestra resolución y decimos que no tenemos raíces reales. Veamos cómo se ve esto en el gráfico. Miren, tenemos la parábola que hace su vuelta mucho antes de haber llegado al eje X. La podemos tener de esta forma, o si hubiésemos tenido otro tipo de función cuadrática sin raíces reales, podría haber sido una cóncava hacia abajo. En ambos casos no intersecta el eje X. Cabe aclarar que cuando a nosotros se nos pide determinar cuántas raíces reales va a tener nuestra función cuadrática, lo único que tenemos que hacer es resolver el discriminante. Hagamos rápidamente un ejemplo. Podemos hacer uno de los que hicimos recién. Teníamos la función cuadrática y igual x al cuadrado menos 6x más 9. Y vamos a utilizar el discriminante para determinar cuántas raíces reales tiene nuestra función cuadrática. ¿Qué hacemos? Determinamos primero a, b y c. 1, menos 6 y 9. Reemplazamos en el discriminante. Menos 6 elevado al cuadrado, menos 4 por 1 por 9. Menos 6 elevado al cuadrado es 36. Por la regla de los signos vamos a tener el menos. 4 por 1, 4. Por 9, 36. ¿Qué nos da esto? 0. ¿Qué sucedía cuando el discriminante era igual a 0? Tenemos dos raíces iguales. No nos alcanza para saber cuáles son. Si queremos saber cuáles son, tenemos que utilizar la fórmula resolvente completa. Pero si a nosotros solamente nos preguntan cuántas raíces reales va a obtener nuestra función cuadrática, con reemplazar en el discriminante y conocer el signo de su resultado es suficiente.